Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Cholo nos trae Sex Machine Guns interpretando Barn en directo. Es de un DVD en vivo, ¿vale? De una Ujú. gira del 2012. Bueno, los integrantes de aquella época son Anchang, guitarra y voz principal, Susi, guitarra y coros, Shingo, bajo y coros, y Kenichi, batería. Me advierte de que la resolución del vídeo no es la mejor del mundo, pero bueno, a veces para llegar a documentos interesantes, vídeos interesantes, pues bueno, tenemos que hacer ese sacrificio. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Vale, bueno, es un grupo de thrash metal en el que la voz me sorprende un poco en lo que es. Tiene como dos partes, ¿no? Una melódica como bastante aguda y después una parte en la que casi es narrada con una voz muy grave. Y sin embargo, los coros que la acompañan sí es más del tono de thrash metal que estoy yo más acostumbrado. Así que es una combinación curiosa, ¿no? La batería no para ni un solo momento. Me ha hecho gracia el tema de las guitarras dobles y el solo que mm, es un solo más técnico del que yo me esperaba
Al principio yo me imaginaba el típico solo de cuerdas al aire e ir pulsando para que fuera muy rápido, pero que no fuera complicado y sin embargo ha hecho sweep picking y ha hecho cositas técnicas que me han sorprendido bastante, sobre todo siendo el Sí, cantante sí, el que lo ha hecho. sí, sí. Además, eso que se ha marcado que iba, ¿cómo se llama eso? Que iba pasando por todas las cuerdas. Eso, ¿El sweep picking es eso? sweep picking, sí. Vale, ya voy cogiendo los conceptos. Claro, entonces sweep picking es que solamente mueves una vez hacia abajo la púa y una vez hacia arriba. Y ahí Sí, sí, ha además hecho. que ha estado como acariciando las seis Claro, cuerdas, claro, ¿eh? claro, efectivamente. Entonces, visualmente lo que ves la mano haciendo es arriba abajo, ¿vale? Sí, sí, Y ves haciendo la escala a una velocidad ya, increíble. ya. Claro, es un detalle técnico que no me esperaba y que, bueno, me ha sorprendido y me parece genial, ¿no? Que lo hayan hecho. Eh, Pues tú fíjate que a mí esta primera parte de la canción me ha recordado mucho a Barón Rojo. Sobre todo cuando se han puesto los tres ahí a hacer... Digo, mira. claro, claro. Lo que Eh, pasa es que van más rápido que Barón Rojo. Barón Rojo es más como Iron Maiden y compañía. He visto muchas influencias en este grupo. He visto cositas detrás en general, pero también he visto cosas de Judas, he visto cosas de Halloween, he visto cosas a nivel local de Japón, he visto cosas de Loudness, ¿vale? El batería, el tío se luce con el doble bombo, es impecable, el tío Sí, sí. tiene Está ahí a tope, ¿eh? a tope unos redobles a toda velocidad. em, y el bajista también muy activo, no se queda de mero acompañante, sino que también tiene sus propias líneas. Además, es muy limpio tocando, cosa que, que me gusta bastante. Así que, bien, bien, bien. La voz al principio me choca un poquito, porque me la imaginaba más desgarrada, más grave en lo que es la melodía principal, pero bueno, una vez que lo repite varias veces y te acostumbras, Ha ya. hecho, además que ha hecho al final ha hecho despliegue, porque también ha soltado un... Sí, 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 sí. Ha desgarrado la voz y me ha gustado también. Sí. Ujú, claro, Pero pero sí es verdad que cuando deja fuerza la voz para subir el tono sí, así en agudo, la rompe así un poco como Fuki, ¿eh? sí, sí, además hace ese tipo de vibrato. También le veo un toquecillo teatral, ¿no? A su interpretación. Sí, Pero desde luego la puesta en escena del grupo es muy potente, es muy visual. Y bueno, la que no tenga tanta calidad el vídeo le favorece que sea oscuro, porque sí, claro. no se ve tanto el defecto de la imagen. Es como en el cine, ¿no? Es decir, cuando quieren poner muchos efectos especiales, lo hacen de noche Hombre, claro. y se ve menos el truco, ¿no? Pues Lo hacen igual, de noche o lo hacen a plena luz del día, pero luego le ponen el filtro de noche y queda un poco raro al final, pero bueno, o una escena lloviendo también, ¿no? Que también disimula bastante. también, también. Bueno, pues continuamos. Le doy un poquito para atrás. Vea, un poquito para atrás. Media canción. Es que te explico, es que quiero ver de nuevo el solo, tío. Es que me gusta mucho y la guitarra doble. Placer culpable, placer culpable. Venga.
¿Y por qué ha terminado si no siguen? Em, Desde luego, Anchang es todo actitud, ¿eh? Sí, sí. Eh, Me gusta su voz grave. No me termina de convencer tanto el agudo porque lo hace con un falsete raro. Sin embargo, Susi, que le hace los coros, esa forma de romper la voz que es tirando agudo, me gusta muchísimo para el thrash metal. Es que casi yo intercalaría y pondría a Susi de voz principal y al otro haciendo coros graves. No, ir alternándose la letra de la canción Bueno, y... alternándose como hacía Barón Rojo, precisamente, que tú hacías referencia. Claro, claro. Y es que además, Anjan, ¿has dicho que se llama? An Chang, Anchang. sí. Pues la verdad que cuando canta grave, canta de lujo, ¿eh? A Sí. mí me ha encantado. Es su fuerte, creo. Ya, claro, cuando hace el agudo, fuerza y se ve que no llega y al final acaba rompiendo y le queda un poco extraño. Claro, no llega y por eso lo tiene que hacer con falsete. Em, por cierto, claro, es que hablaba yo de actitud. Claro, un grupo que llamándose Sex Machine Guns, pues claro, si así se llama el grupo, lo, lo de la actitud va de serie, ¿no? Sí, claro. Por- Últimamente están muy sí, eróticos los patrocinadores, ¿eh? ay, sí, sí, esto es erótico festivo. Bueno, pues, oye, nos ha gustado mucho, ¿eh, Cholo? Gracias Sí, sí. por patrocinar esta reacción. Así que, bueno, me ha parecido muy interesante el grupo, así que nada, gracias, Cholo. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de todas las reacciones. Hay dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si veis una publicidad dentro de una reacción, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Amigos, gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.